Hola, somos los integrantes del Grupo 5, Edwards Noriega y Fernando Otero, y vamos a exponer el informe legal del acceso a la justicia como derecho fundamental. Hechos relevantes de la problemática. Se debe tener en cuenta que el acceso a la justicia como derecho fundamental enfrenta una gran crisis estructural en el Perú, Latinoamérica y en el mundo, caracterizada por la desigualdad, barreras económicas, geográficas y culturales, y una brecha persistente entre los estándares constitucionales y la realidad práctica. Entre los hechos relevantes tenemos las barreras económicas y carga procesal, donde el alto costo de abogados y tasas judiciales convierte la justicia en un servicio de difícil acceso, donde la gratuidad, declarada a menudo, oculta barreras invisibles que favorecen a sectores de altos ingresos. Otro punto es la desigualdad y vulnerabilidad, donde el 88% de la población, en casos como Perú, percibe la justicia como desigual, limitando el acceso a mujeres, indígenas, adultos mayores y personas en situación de pobreza. También tenemos la discriminación y violencia de género, donde persisten estereotipos y prejuicios en operadores de justicia, lo que resulta en impunidad en casos de violencia sexual y de género, dificultando la protección efectiva de niñas y mujeres. Fuentes de hecho y derecho. Las fuentes del acceso a la justicia se dividen entre los fundamentos normativos que lo sostienen, derecho, y las realidades sociales que motivan su existencia, hecho. Las fuentes de derecho o fundamento jurídico son las normas e instrumentos que consagran el acceso a la justicia como una obligación del Estado y un derecho exigible. Dentro de estas normas tenemos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las constituciones nacionales y la jurisprudencia. En otro punto tenemos las fuentes de hecho o de fundamento fáctico. Estas se refieren a los fenómenos sociales, crisis o necesidades concretas que evidencian la importancia de este derecho en la práctica. Entre ellas tenemos la conflictividad social, que se refiere al aumento de disputas civiles, penales o familiares que requieren un tercero imparcial para mantener la paz social. La desigualdad estructural, referida a la existencia de sectores vulnerables, pobres, indígenas, mujeres, que enfrentan barreras reales para defender sus derechos. La arbitrariedad del poder, referida a los hechos de abuso por parte de autoridades que obligan a crear mecanismos de control judicial para proteger al ciudadano. La evolución tecnológica y social, donde nuevas realidades, como la criminalidad informática o crisis ambientales, que demandan nuevas formas de respuesta judicial. En resumen, mientras que la fuente de derecho provee la validez legal del reclamo, la fuente de hecho es la que impulsa la necesidad de que ese derecho sea efectivo y no una simple declaración teórica. Ahora les voy a hablar de la problemática jurídica del acceso a la justicia como derecho fundamental radica en la brecha persistente entre el reconocimiento formal en las constituciones y tratados internacionales, y la imposibilidad material de hacerlo efectivo para gran parte de la población. Esta problemática se puede desglosar en los siguientes ejes críticos. Primero, la ineficacia de la tutela judicial efectiva. Aunque el derecho de acción, acceso inicial, esté garantizado, la problemática jurídica surge cuando no se alcanza una tutela judicial efectiva, la cual exige no solo entrar al sistema, sino obtener una resolución fundada y que ésta se ejecute realmente. Segundo, la morosidad y carga procesal. El tiempo excesivo de resolución vacía de contenido el derecho, convirtiendo la justicia en un acto meramente simbólico e ineficaz. Tercero, la falta de ejecución. Una sentencia que no se cumple vulnera el núcleo del derecho a la tutela jurisdiccional. También tengo que hablarles de su impacto y claves para la acción. Desigualdad real entre quienes pueden exigir y quienes no, la pérdida de confianza en el sistema judicial, y otra consecuencia son los derechos materiales que no tienen una protección efectiva. ¿Qué debemos hacer? Debemos implementar claves de acción estratégica como reducir la morosidad procesal para preservar el valor del derecho, debemos garantizar mecanismos reales de ejecución de sentencias, también debemos diseñar políticas que acerquen recursos y acceso material a poblaciones vulnerables. Quiero hacerles una pregunta. ¿Dónde está escrito los puntos referentes a la justicia y a los derechos fundamentales? Así es, todo está escrito en el marco normativo, me refiero a la base legal. Las normas jurídicas que sustentan el acceso a la justicia como derecho fundamental se organizan en un sistema jerárquico que abarca desde tratados internacionales hasta leyes nacionales específicas. En este informe estamos tomando como referencia el sistema jurídico peruano y el marco internacional. Dentro del marco internacional tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. El artículo 8.1 establece las garantías judiciales,
ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, y el artículo 25 garantiza el derecho a un recurso sencillo y rápido ante jueces competentes. Tenemos también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su artículo 14, asegura la igualdad ante los tribunales y el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas. Otro marco son las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que son estándares internacionales que orientan a los sistemas judiciales para eliminar barreras a grupos vulnerables, pobreza, género, edad, etnia. En el marco constitucional peruano tenemos la Constitución Política del Perú de 1993, fundamenta este derecho a través de varios artículos clave. Artículo 139, inciso 3. Consagra la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, que incluye el derecho de acceder a los órganos de justicia. Artículo 138. Establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial. Artículo 139, inciso 16. Garantiza el principio de la gratuidad de la administración de justicia para personas de escasos recursos. Artículo 205. Faculta a los ciudadanos a recurrir a tribunales internacionales, como la Corte IDH, si consideran lesionados sus derechos y han agotado la vía interna. Ahora le voy a realizar un análisis. Para abordar esta problemática, es necesario confrontar el plano normativo con la ejecución fáctica del sistema judicial. Dentro de este análisis vamos a hablar de la brecha entre la realidad vs derecho. La brecha se resume en la contradicción entre la igualdad formal, la ley dice que todos somos iguales, y la desigualdad material, el sistema favorece a quien tiene recursos. En el derecho, el artículo 139.16 de la Constitución y las reglas de Brasilia garantizan la gratuidad y la eliminación de barreras para los vulnerables. En la realidad, el acceso está condicionado por el capitalismo judicial. Quien no puede costear peritajes privados, copias certificadas, traslados frecuentes al juzgado o una defensa técnica especializada, queda en una situación de indefensión encubierta. La justicia gratuita existe en el papel, pero la logística del proceso es costosa. Ahora vamos a hablar de la evaluación de problemas, vacíos y conflictos. Primero, el vacío de la calidad en la defensa pública. Aunque la Ley 29.360 garantiza un abogado de oficio, el vacío legal reside en la falta de estándares de eficiencia. Un defensor público suele manejar cientos de expedientes simultáneos, lo que convierte el derecho a la defensa en un trámite burocrático y no en una estrategia jurídica efectiva. Segundo, conflicto entre celeridad y debido proceso. La sobrecarga procesal genera un conflicto de derechos. Por intentar cumplir plazos, celeridad, se emiten resoluciones, en serie, que no analizan el fondo del asunto, vulnerando la tutela judicial efectiva. Tercero, la barrera lingüística y cultural. Existe un vacío en la implementación de la justicia intercultural. A pesar de existir normas, el sistema sigue operando bajo una lógica occidental y castellano-céntrica, excluyendo a ciudadanos que hablan lenguas originarias. Propuesta de interpretación jurídica. Se propone una interpretación progresiva y teleológica del derecho al acceso a la justicia. El acceso a la justicia no debe interpretarse únicamente como el derecho de admisión a una sede judicial, acceso físico, sino como el derecho a una solución jurídica de calidad y con enfoque de equidad. 3.1. Realidad social. El acceso a la justicia como derecho fundamental enfrenta una crisis estructural en 2026, caracterizada por una brecha profunda entre la norma constitucional y la realidad cotidiana de los ciudadanos. Lo que está ocurriendo actualmente es una justicia a dos velocidades. Mientras se impulsan procesos de digitalización, persisten barreras físicas y económicas que excluyen a los sectores más vulnerables. Crisis estructural. Problemas en la realidad social. El acceso a la justicia se ve obstaculizado por tres dimensiones principales. Círculo relleno económicos. La gratuidad de la justicia es a menudo teórica. Los ciudadanos enfrentan costos indirectos elevados, como honorarios de abogados privados, gastos de transporte en zonas rurales y el lucro cesante por la excesiva duración de los procesos. Círculo relleno sociales. Persisten barreras culturales y lingüísticas. En contextos como el peruano, las personas que hablan lenguas originarias o viven en zonas remotas encuentran un sistema diseñado bajo una lógica urbana y monolingüe. Además, grupos vulnerables, mujeres, adultos mayores, población LGTB, sufren discriminación y estigmatización que desincentivan la denuncia. Círculo relleno políticos. El sistema judicial sufre de una captura institucional, por intereses externos, corrupción y falta de independencia frente a los vaivenes políticos.
Contexto de la situación actual, 2025 a 2026. La situación se desarrolla en un entorno de retroceso democrático y autoritarismo en varias regiones, donde se han debilitado las garantías para defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. A pesar de esto, existe un esfuerzo institucional por 1. Digitalización, implementación de expedientes electrónicos para reducir la burocracia. 2. Unidades de flagrancia, creación de centros para resolver delitos comunes en menos de 72 horas y combatir la inseguridad ciudadana. 3. Justicia de proximidad, planes para descentralizar servicios y acercar los juzgados a las comunidades más alejadas. La realidad del contexto social. En la práctica, el sistema de justicia se percibe como ineficiente y divorciado de las necesidades sociales. Mientras el Poder Judicial reporta metas de producción, la ciudadanía experimenta círculo relleno, impunidad percibida, una sensación de que el sistema favorece a quienes tienen poder económico o político. Círculo relleno, sobrecarga procesal, un colapso por la alta conflictividad social que impide que las resoluciones sean prontas y cumplidas. Círculo relleno, desigualdad en el acceso. Los recursos tecnológicos y legales están concentrados, dejando a grandes sectores de la población sin herramientas reales para defender sus derechos básicos como la salud, vivienda o integridad. En resumen, la realidad actual muestra un sistema en transición tecnológica pero estancado en vicios estructurales, donde el acceso a la justicia sigue siendo un privilegio de pocos más que un derecho de todos. Realidad jurídica. La realidad jurídica del acceso a la justicia se define como un derecho, puerta, o derecho matriz, pues sin él, los demás derechos reconocidos por el Estado carecen de efectividad real. El derecho responde a la realidad de exclusión, estableciendo que la justicia no es solo una facultad de acudir a un tribunal, sino la garantía de obtener una respuesta jurídica efectiva. A. Derechos, deberes, potestades y responsabilidades. El entramado jurídico del acceso a la justicia se articula a través de 4 ejes fundamentales. Círculo relleno, derechos de los ciudadanos. Incluyen el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, art. 139.3 de la Constitución. Esto implica el derecho a acceder a los órganos de justicia, a obtener una resolución fundada en derecho en un plazo razonable y a que dicha sentencia se ejecute. Círculo relleno, deberes de los ciudadanos. El deber primordial es respetar y cumplir el ordenamiento jurídico, art. 38. Asimismo, los justiciables deben actuar con lealtad y probidad, acatando las decisiones judiciales firmes bajo apercibimiento de ley. Círculo relleno, potestades del Estado. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y es ejercida de forma exclusiva por el Poder Judicial, art. 138. Esta potestad incluye el control difuso, permitiendo a los jueces inaplicar leyes contrarias a la Constitución. Círculo relleno, responsabilidades de los operadores. Los magistrados y auxiliares tienen la responsabilidad de garantizar la independencia e imparcialidad. El incumplimiento de sus deberes funcionales o la vulneración de garantías genera responsabilidad civil, penal y administrativa. Análisis del derecho sobre la realidad jurídica. Desde una perspectiva jurídica, el derecho sostiene que la justicia debe ser efectiva, no solo nominal. El Tribunal Constitucional ha precisado que el acceso a la justicia es un mandato optimizador. El Estado está obligado a remover los obstáculos, económicos, geográficos o sociales, que impiden a las personas ejercer su derecho. Conclusiones. El acceso a la justicia es un derecho humano universal y un pilar fundamental del Estado de Derecho que permite a las personas hacer valer sus derechos de forma justa y equitativa ante la ley. A. Garantía de otros derechos. Derecho instrumental. El acceso a la justicia actúa como el derecho de los derechos, ya que es la herramienta necesaria para proteger y hacer efectivos otros derechos fundamentales como la dignidad, la libertad, la seguridad y la integridad. Justiciabilidad. Sin la posibilidad de acudir ante autoridades competentes, judiciales o administrativas, los derechos normativos carecen de eficacia práctica. B. Contenido del derecho. Más que acceso a tribunales, no se limita solo a entrar a una corte. Implica obtener una respuesta satisfactoria, oportuna y efectiva a las necesidades jurídicas. Tutela judicial efectiva. Incluye el derecho a un juicio justo ante jueces imparciales, independientes y bien preparados. No discriminación. Debe garantizarse a todas las personas independientemente de su condición económica, social, de género, raza o religión. C. Obstáculos y retos actuales. Barreras estructurales. Persisten obstáculos económicos, sociales, culturales y geográficos que dificultan el acceso igualitario, especialmente para grupos vulnerables. Brecha digital. La digitalización de la justicia y la IA presentan nuevos retos.
si no se planifican adecuadamente, pueden generar nuevas barreras en lugar de soluciones. Necesidad de enfoque sistémico. Es vital que todas las instituciones del sistema judicial, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría, etc., trabajen de forma coordinada bajo políticas de Estado coherentes. Recomendaciones. El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho que garantiza a toda persona, sin discriminación de ningún tipo, la posibilidad de acudir ante tribunales para proteger o restablecer sus derechos fundamentales. Para abordar los obstáculos en su ejercicio, se plantean las siguientes soluciones y mejoras estructurales. A. Soluciones jurídicas y mejoras normativas. Establecimiento de precedentes obligatorios. Implementar precedentes judiciales vinculantes para reducir la discrecionalidad judicial y prevenir decisiones contradictorias en casos similares, lo que combate la corrupción y aumenta la predictibilidad. Mecanismos de impugnación efectivos. Optimizar el uso del amparo contra resoluciones judiciales para garantizar que los procesos respeten el debido proceso, la motivación de las decisiones y los plazos razonables. Reformas al Código Procesal. Eliminar barreras de acceso contenidas en las normas procesales que afectan especialmente a grupos vulnerables como adultos mayores o personas con discapacidad. Medidas prácticas de implementación. Defensa pública gratuita. Ampliar la cobertura de los servicios de defensa pública para asegurar que la falta de recursos económicos no sea un impedimento para acceder a un juicio justo. Modernización y digitalización. Impulsar la gestión de despachos judiciales y la interoperabilidad tecnológica para reducir la carga procesal y agilizar los tiempos de respuesta. Fortalecimiento de la justicia de paz. Potenciar la justicia de paz, especialmente en zonas rurales, como una vía efectiva para resolver conflictos locales y hacer efectivos derechos básicos. Educación y difusión. Fomentar el conocimiento ciudadano sobre las normas básicas y denunciar actos ilegales como forma de colaboración con el sistema de procuración de justicia. A continuación desarrollamos las referencias bibliográficas del TEMAREFERENCIAS y para fundamentar las conclusiones presentadas sobre el acceso a la justicia como derecho fundamental, he recopilado una selección de fuentes académicas y jurídicas recientes, 2021 a 2026, que incluyen artículos científicos, libros y manuales especializados. A. Referencias en español. Centro de Estudios Constitucionales, SCJN. 2024. El acceso a una justicia adaptada. Experiencias desde América Latina. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Corte Constitucional de Colombia. 2021. Sentencia sobre el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia. Relatoría de la Corte Constitucional. Fuente. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 2025. Informe usuario sobre los estándares de acceso a la justicia. Lima. Dirección General de Defensa Pública. Fuente. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH. 2021. El derecho humano de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Ginebra, ONU. Fuente. SOAICI. 2026. Acceso a la justicia como principio fundamental del Estado de Derecho. Halcón Review. Fuente. UNAM. 2024. Faro Democrático. El acceso a la justicia como pilar del Estado de Derecho. México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Fuente. B. Referencias en otros idiomas, inglés y francés. European University Institute, EUI. 2022. Access to Justice as a Human Right. Cadmus Repository. Fuente. ResearchGate. 2026. Access to Justice and Legal Inclusion, Structural Barriers and Digital Reforms. Fuente. UJN Academic Journals. 2026. Access to Justice as a Fundamental Right, Challenges for Effective Implementation. Fuente. Ministère de la Justice de France. 2025. Faciliter l'accès au droit, un príncipe fundamental de citoyenneté. Fuente. Estas fuentes sustentan los puntos clave sobre la justiciabilidad, la superación de barreras estructurales y la función instrumental de este derecho en las sociedades contemporáneas.